que cuando comienzo a dar a conocerme como una marca personal, el primer motivante fue cuando alguien te dice que no cree en algo que tú estás formando, diseñando, porque es muy común que siempre vengan los comentarios negativos. Habrá otra parte de personas, de círculo de personas que te motiven, pero si bien es cierto, lo primero que sucede son los comentarios negativos. Entonces, ¿qué se suscitó en el tema de la marca personal? Y esto conlleva la respuesta a la pregunta, el que cuando hice un primer proyecto de manera digital, no había creencia tal. Ok, Y a tal grado que en una publicación en redes sociales comentaron, esto no funciona y hablar de marketing digital no funciona. En ese entonces, claro. ese comentario surge y ¡pum! Fue inmediatamente para este lado una caída repentina de emocional, de, "Uy, ¿tendrán razón los que dicen que no?". Sí. ¿Y qué se suscitó? Que comenzaron a responder personas con las cuales había platicado el proyecto y comenzaban a defender, es que sí funciona, yo tuve este resultado, yo este resultado, sin pedirlo uno, sino ellos en el tema de defensa porque tuvieron buenos resultados al aplicar esas estrategias. Entonces dije, pues sería un tonto si no defiendo algo que estoy creyendo. Y ese momento, cuando comienzan a defender, me llenó de felicidad. Comienzo a defender lo que se veía ahí y ese resultado de lo que en este momento se ve es gracias a ese momento. Bienvenidos a un episodio más de Dímelo en Español, el podcast de entrevistas con expertos en su industria para conocer más a fondo de la persona y entender las claves de su éxito. El día de hoy me acompaña un crack en emprendimiento y un ejemplo de que el ser estructurado te puede llevar a lo inalcanzable. Salvador Escamilla, el invitado de lujo. Comenzó a elaborar su currículum vitae a los 25 años para buscar un empleo formal. Se dio cuenta que tenía sangre para los negocios y decidió escuchar sus ideales y poner atención a las necesidades de los consumidores. SEO en la Sevillana, logrando pasar de negocio familiar a empresa. Nombrado socio en NEICE, Asociación de Imagología, Estrategias en Posicionamiento en Imagen Pública, y fundador y CEO en la agencia Dinamita. Ha participado en fundaciones como iEvo, buscando siempre ser mejor como persona, defender la vida empresarial y apoyando al desarrollo social. Sus pasiones son dar mentorías y ayudar a los demás. Su filosofía de vida, sé mejor. Soy Eric Milán y esto es Dímelo en Español. Esta es una producción de Aural. Perfecto, pues el día de hoy estamos con Salvador Escamilla. Muchas gracias por venir, Salvador. No, Eric, gracias a ti por la invitación. Muy contentos desde el momento que leí el mensaje y la forma en la cual plasman la invitación, en la cual elevan al invitado como no tienen idea. Eso te hace sentir más allá que el término obligado, sino deseoso de estar aquí. Así que muchas gracias, Eric, ¿eh? No, gracias a ti por venir y justo creo que vamos a estar platicando mucho de estas estrategias y cómo es que llegas a la empresa, al usuario, a la persona, Sí. con la idea de que puedan aceptar una invitación y que al fin de cuentas esto es parte de vender, que justo es a lo que te Justamente. dedicas. Antes de entrar mucho al tema de lo que hace Salvador, quisiera conocer primero a Salvador, pero como persona. Salvador Escamilla como persona. Cuéntanos un poquito de ti. Salvador Escamilla como persona. Bueno, esto no me habían comentado en la parte de la invitación, ¿eh? Normalmente hablar de estrategias y hablar de lo que se hace en las estructuras de empresa y el tema de imagen, creatividad, etcétera, es en el mundo en el cual nos desenvolvemos, pero siempre viene el tema cuando tienes que hablar de ti. El momento de una marca personal y que hay que hablar de nosotros, pocas veces se da, pero vamos a aterrizarlo en que Salvador Escamilla, una persona que todo el tiempo busca ser feliz, sin afectar a terceros,
y que con los años y con la vida, que ahora que llegué a los 40 años, Eric, y distinguida audiencia, me doy cuenta del valor de muchas acciones que con el paso de los años les vas incrementando el valor. Llámale el tiempo familiar, llámale el tiempo a amistades que no les has otorgado el tiempo que se merecen, las atenciones como tal, y eso implica distintas etapas de la felicidad, pero englobando, Salvador, una persona que siempre busca ser feliz. Buenazo. Y ahondando un poquito en esto, Salvador, Sí. pensando en la felicidad, te quiero preguntar, ¿cuál sería un momento que para ti sería el momento más feliz de tu vida? Wow. Me gusta mucho y probablemente hay una disyuntiva en mi cerebro y corazón, que algo que disfruto mucho y me hace muy feliz, pero al mismo momento los sentimientos que evocan de mi ser se expresan en lágrimas, se expresan en algo que no sé cómo explicarlo, que está en el estómago, cuando en la fundación ayudamos a, híjole, recuerdo el momento cuando estuvimos nadando con niños con síndrome de Down. Qué padre. Llegó el momento en que yo pedí salir de la alberca sin mencionar a nadie, sino me pedí a mí mismo, hijo, tengo que desconectarme. Y me fui a una oficina de la universidad en la que estábamos, pero pues a llorar y a sacar ese sentimiento de agradecimiento a que nosotros estamos en este mundo y que no nos falta nada. Nada en el tema de nuestros sentidos, nada en el tema de que no valoramos algo que ya es tan común, el poder tus 5 sentidos funcionar al 100, el todo tu ser y todo tu cuerpo. Lo tengo muy grabado y habrá muchos, muchos momentos más, pero ello es algo que no entendía yo qué pasaba en mi ser, porque te repito, algo sentí en el estómago y la única forma de liberarme fue comenzar a llorar. Qué padre. Así es, Seguramente, ¿eh? seguramente fue una experiencia pues muy agradable, muy grata Sí, sí, y sí, que sí. seguramente pues te abrió todos tus sentidos, ¿no? Sí, oye, no, 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 o sea, ahorita en este momento que me hace recordarlo es, o sea, siento en la espalda, siento en el estómago, siento la piel Se te chinita. enchina la piel. Sí, Qué sí, padre. duro, duro, duro. Qué padre. Mira, quería empezar con esta pregunta, ¿por qué, Salvador? Sí, Porque a veces nosotros necesitamos de ciertos recuerdos felices ok. para de ahí poder Muy desenvolvernos en todo bien. lo que viene, ¿no? Sí, sí, Ahora sí. quiero ya pues entrar de lleno en la parte personal. Bien. Atlacomulco. ¿Eres Uy, de uy, uy. Atlacomulco? ¿Te mudaste para allá? Cuéntame un poquito de eso. Soy muy afortunado de ser orgullosamente Atlacomulco. ¿Ok? Atlacomulco a nivel nacional es reconocido por muchas personas por algún tema político. Más sin embargo, hay muchas cosas más en Atlacomulco. Porque muy honrado de ser de Atlacomulco, mi padre, el hijo mayor de 10 en su casa, originario de Atlacomulco, con un negocio comercial de más de 100 años en su andar, y a él le tocó ser parte de la segunda generación. Esto lo comento porque al tener un negocio, un comercio desde hace tantos años en un pequeño municipio, pues te va creando distinción, te va creando cierta reputación, y no solo era el tema de en la generación de mi padre, sino venía desde sus padres, en este caso mi abuelo, y venía desde sus bisabuelos, mis bisabuelos, o sea, sus ¿Ok? abuelos. Entonces, eso me hace sentirme muy partícipe de Atlacomulco, el estudiar ahí mis mejores recuerdos de, pienso que las amistades se logran, las de toda la vida, en tus años de primaria o en tus años más joven o más niño, porque tu entrega es sin mesura, y pues las amistades que al día de hoy frecuento y me encanta verlas, y podré confesarte que tenemos un grupo de WhatsApp que diario hay noticias de todos nosotros, excompañeros de kinder, de primaria, de secundaria, porque fue una generación que se mantuvo alrededor de esos 15 años juntos
hasta que, pues por alguna razón, ya preparatoria en ese entonces no existía en Atlacomulco. Ok. Yo tuve que emigrar a Ciudad de México y ya va cambiando el destino, pero si mañana me pidieran decir con quién estás más feliz cuando te rodeas con ellos, pues mucho tiene que ver ese círculo porque es tan natural lo que se da, tan recordar que te va llenando no nada más de energía, como dicen muchas personas, sino de esos sentimientos que tú detectas en las personas que son sanos, ¿no? Entonces, eso es una parte del por qué Atlacomulco, los gratos recuerdos, la historia que hay en una familia, y no dejo a un lado la parte de mi madre. Mi madre es de un municipio cercano que es El Oro, Estado de México, y pues también de una familia comerciante, con mi abuelo una descendencia china, y por ende él también muy trabajador. Yo creo que si yo tendré el distintivo de trabajador algún día se le debe a él. Y bueno, pues también mi madre, la mayor de su casa, y ella cuando se casa con mi padre van a Tlacomulco, y pues mi mamá dice que no regresaría a vivir El Oro. Si en Atlacomulco la han acogido, se siente a gusto, se siente bien. Entonces es para mí difícil visualizarme fuera de Atlacomulco en todos los aspectos. Qué padre, Salvador. Creo que estás demostrando que todavía hoy hay personas que tienen sus raíces bien Sí, firmes sí. y qué padre que te expreses de esa manera de Atlacomulco. Hoy te puedo decir que quizás tú no eres de Atlacomulco, más bien Atlacomulco es tuyo, ¿no? Pero, Híjole. pero qué padre que me lo digas y te preguntaría, y ahorita que mencionaste más el tema de tu familia, Sí. eh, una experiencia que haya marcado tu vida, que esta experiencia hoy la tengas bien presente para poder hacer lo que haces hoy en día sin todavía meternos en el tema profesional. Ok, ¿Tienes ok. algo ahí como... Algo muy interesante, y esto es un dato para todos aquellos que en el mundo de la marca personal estén inmersos o deseen crearla. Ujú. No es de la noche a la mañana este tema de la introspección, que es a lo que te lleva en primer punto una marca personal. Sí, Entonces sucede, mi buen Eric, que cuando comienzo a dar a conocerme como una marca personal, el primer motivante fue cuando alguien te dice que no cree en algo que tú estás formando, diseñando, porque es muy común que siempre vengan los comentarios negativos. Habrá otra parte de personas, de círculo de personas que te motiven, pero si bien es cierto, lo primero que sucede son los comentarios negativos. Entonces, ¿qué se suscitó en el tema de la marca personal? Y esto conlleva la respuesta a la pregunta, el que cuando hice un primer proyecto de manera digital, no había creencia tal. ok, Y a tal grado que en una publicación en redes sociales comentaron, esto no funciona, y hablar de marketing digital no funciona. En ese entonces, claro. ese comentario surge y ¡pum! Fue inmediatamente para este lado una caída repentina de emocional, de, "Oye, ¿tendrán razón los que dicen que no?". Sí, ¿Y qué se suscitó? Que comenzaron a responder personas con las cuales había platicado el proyecto, y comenzaban a defender, es que sí funciona, yo tuve este resultado, yo este resultado, sin pedirlo uno, sino ellos en el tema de defensa porque tuvieron buenos resultados al aplicar esas estrategias. Entonces dije, pues sería un tonto si no defiendo algo que estoy creyendo. Y ese momento, cuando comienzan a defender, me llenó de felicidad. Comienzo a defender lo que se veía ahí, y ese resultado de lo que en este momento se ve es gracias a ese momento claro. que decidimos así. Y otro momento muy feliz que me vino en este momento servirá hacer una reflexión, que soy apasionado de los autos, y muchas personas conocían el tema de los autos modificados, personalizados, pero a nuestro gusto. Y la primera vez que sentí una gran felicidad en ese mundo fue cuando estudiaba aquí en Ciudad de México y nos acercamos, llegó una revista
en la cual aparecíamos en la portada el club de autos al cual pertenecía, que era de Atlacomulco. Y entonces, al verla, o sea, lo recuerdo y la primer lagrimita, ¿no? Y yo estaba en la sala, imagínate, en la sala de cómputo de la EBC, aquí en el Campus Reforma, cuando todavía te conectabas a internet con el ring. Sí, que tenías que desconectar el teléfono, ¿no? En efecto. Sí. Entonces, pues las revistas era un auge. Claro. ¿No? Y entonces cuando llega esa revista, uy, la lagrimita, y pues no existía el momento como mandar un WhatsApp, oigan, ya estamos aquí todos y demás. Entonces era un sentimiento que te acobijaba a ti y tenía que esperar yo el fin de semana para regresar a Tlacomulco y presentarla, ¿no? Porque Claro. aquí llegaban muy rápido las revistas, pero allá traemos un atraso de un mes y todas las noticias, etcétera, ¿no? Entonces esos momentos sí han sido detonantes en el mundo de la felicidad. Qué padre, Salvador. Y fíjate que ahorita que comentabas el tema de esta publicación que por ahí Ajá. ponías y en donde tuviste controversia, Sí, yo recuerdo, yo hoy soy LinkedIn Creator. sí. Hace algunos años, no sé, hace 5 o 6 años, pongo un post de una nota de Google en donde tal cual replico la nota de Google, ¿no? Sí, Como sí, post, sí. pero empezaban apenas las famosas encuestas. Correcto. Entonces la pongo, la encuesta, pero pongo un typo a propósito, Sí, sí. ¿no? Dentro de la encuesta para ver cómo reaccionan pensando en que era la red profesional, ¿no? Y Sí. la detono. La detono, cuestión de horas, empiezo a ver cómo hay un buen de interacciones. Correcto. Me meto, había la gente pues que contestaba la encuesta, había la gente que le daba like y compartir, Sí. pero fueron más los comentarios que me decían, así no se escribe, está mal, aprende a escribir, ¿no? Ya tienes una carrera profesional y demás. Yo dejé que continuara. Sí. Después yo le puse la encuesta una semana. A los 5 días, todavía es que no acababa la encuesta, a todos los que ya como tal eran para mí los hate, Sí. les empecé yo a contestar porque yo había puesto previo un artículo sobre marketing disruptivo. Okay. Entonces yo les contestaba diciéndoles, te agradezco el comentario, pero aquí Los te dejo preparé. el link para Sí, que sepas de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido ahorita lo que dices, justo porque hay veces que este tipo de cosas lo que nos dicen es, o te bajan para que ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Sí. Y te quede como de experiencia para que ya no quieras hacerlo. O la otra es, creo que voy por buen camino porque estoy consiguiendo lo que quizás yo me propuse para hacerlo, ¿no? En efecto. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Qué padre esto que me comentas porque me hiciste recordar también esta parte de lo que yo traía. Y Salvador, yo te quería preguntar también otra cosa. Sí. Tema de alguna caricatura, algún jugador, si es que te gusta el fútbol o algún deporte, o algún superhéroe, ¿tienes así como que era tu favorito o que sigue siendo tu favorito? Algo pasa con Batman. Con Batman. Con los años, y no es que llegue a los 40 y ya me sienta grande, me sienta viejo, sí. Pero en el camino de la marca personal y cuando te vas volviendo autoridad de algún tema, tienes que estar cada vez más preparado y por ende cuando mencionas algo siempre debe haber un argumento de fondo, no nada más una historia. Entonces reflexioné por qué el Batman. Porque no es que de la noche a la mañana te identifiques con un superhéroe, ¿no? Y en este tema de la marca personal, que hubo una introspección continua, me di cuenta que siempre andaba uno solo, que siempre buscaba liderear y que buscaba una mejora, más no un reconocimiento. Entonces, cuando comienzo a seguir la serie de Batman en cuanto a sus películas, cuando comienzo a ver el Batimóvil, entonces dije, una primer fase de la conexión son los autos, tiene un Batimóvil. Entonces yo tenía el primer Batimóvil. Segundo, comienzo a ver que viste de negro, que tiene un aspecto físico, atlético, que yo nunca lo he trabajado en mí a fondo y que sí me gustaría. No tenía una pareja hasta que fui a una ocasión, fui a Estados Unidos y una amiga muy seguidora de Batman me dio una historieta en la cual se casa Batman.
Ok. Y dije, wow. Entonces, dije, siempre solitario. Yo fui muy solitario. Y entonces cuando vi esa historieta dije, bueno, en algún momento se casa. Y todo el tiempo tenía algo en su interior Batman, que era como desde muy niño algo le suscitó. Entonces, algo que pasó en mí era que siempre me regañaban. O sea, desde chico siempre fui regañado, pero por todo, porque sí era muy mal portado, Ok. nunca ofendiendo, eso seré muy claro, pero mi mamá me dice, oye, Salvador, desde los 4 años te subías con un amigo que se llama Asberto a una motito de estas famosas carabelas. Sí. Él manejaba y tú atrás con una pistola de agua y en la avenida principal de Atlacomulco iban mojando a las personas sin razón alguna, ¿no? Entonces, pues todo eso ameritaba un regaño, ¿no? Desde ese momento de regaño hasta ya en la secundaria tiraron el escudo institucional del colegio de todo el tamaño de una pared, hablar de 5 metros y golpearlo con una pelota sin querer, jugando fútbol. Y era de madera seca, imagínate el destrozo total, ¿no? Entonces, pues otro regaño y muchos regaños así, pero todo por ser muy extrovertido y muy divertido y demás. Entonces, a lo mejor yo me di cuenta con el paso de los años que eso yo lo tenía muy aquí, porque me regañaban mucho, y hasta hace no mucho que empecé con una introspección para poder crear una historia para una marca personal y decir, bueno, o sea, sí traigo un éxito empresarial, pero sí traigo un éxito en un emprendimiento, pero ¿y en la persona dónde te descubriste? Porque en este momento muchas personas y muchos jóvenes están de un lado a otro y no se encuentran y no se hallan, ¿eh? Claro. Entonces, me di cuenta, profundizando eso, y dije, bueno, pues Batman lo mencionaba, Batman al final lo platica en otra historieta, lo platica muy pocas veces y por eso después en la Liga de la Justicia ya hacen equipos y respetan. Pero bueno, esto a mí me llevó al tema de hacer esa misma relación con este personaje, porque no hay otro con el cual me identifique tanto. Y de ahí nació una filosofía de vida, de mi parte, que es un ser mejor y que entre dos siempre será mejor que uno, y haciendo las actividades o cosas con el corazón, o sea, con sentimiento, siempre será mejor. Y quedó. Y empiezo ahora a creer que me moriré promoviendo una filosofía de ser mejor. Qué padre. ¿Bien? Qué padre. ¿Vale? Oye, Salvador, y fíjate que yo también yo no he sido nunca de superhéroes, ni de caricaturas, ni nada. Ajá. Pero ahorita que mencionabas el tema de Batman, Sí. eh, justo ahora que ya soy una persona mayor, ¿no? Mi novia le gusta mucho ir al cine. Entonces, hoy creo que ya me gusta ir al cine y ver y demás. Y cuando Ok. vamos justo a ver películas de superhéroes, Ujú. algo que me he dado cuenta y que me he puesto a analizar es que hay muy pocos superhéroes que son prácticamente personas como nosotros y que ellos Ah, son los que pueden hacer muchas cosas por quizás algo que pueden tener y que en este caso tanto Batman como Iron Man es por tema de que tienen la parte económica, ¿no? cierto, Que son cierto. exitosos, pero por el éxito que tienen, ellos pueden crear un cierto personaje para de ahí ayudar a la comunidad, Ok. ¿no? A diferencia de otros que nacen con poderes y por mil y un Sí, sí, cosas, sí, sí, de ¿no? Pero ahorita acuerdo. que lo comentabas, creo que también va Ah, mucho buen punto. con estos valores y con esto que ahorita comentas, porque creo que va por ahí, ¿no? A veces nosotros necesitamos nada más algo en lo que podamos ser buenos para de ahí poder desarrollar este personaje que Correcto. pueda ayudar a algo o a alguien, ¿no? Sí, sí, yo me Entonces, quedo. totalmente de acuerdo contigo y de repente ahí van saliendo las coincidencias, ¿no? Mira, sí, 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 la perspectiva, la forma de entenderlo y demás. Y algo interesante es que también hay, sumando a esto, que hay personajes como tal que naturaleza propia lo logran. Oh, Correcto. ok, muy cierto, Oye, muy y bien. pensando en esto de Sí, los superhéroes, sí, si quisiéramos trasladarlo al tema personal, sí. ¿tienes a una figura hoy en día que fue o es o seguirá siendo tu superhéroe? Alguien que admiro y admiré desde muy chico es Michael Jordan. Ok, Podría decir que es un superhéroe para mí por todos los logros, por cómo se manejaba también en la vida personal, por todo lo que nos dejó a personas de mi generación que lo vimos jugar.
desde el legado en sus marcas, en todas las estadísticas que dio, en su forma de cómo fue creciendo, y tercero, pues lo que significa todavía el día de hoy, el legado que ha dejado para tanto tiempo. Sí, no, es impresionante. Justo acabo de ver la película de Air, Ah, en donde pues hablan mira, de él y creo que es el único deportista que ha podido hacer lo que él está haciendo ahorita con su marca, que es a correcto, pesar de tantos años el que ya legado, no hace nada, sí, sí. él sigue monetizando con Increíblemente, eso, ¿no? Pero obviamente pues fue a base de que él creía en él En y que efecto. lo demostró para que las marcas crecieran en él, ¿no? Y oye, y algo muy importante es que algo que sucede muy, muy claro con él y es un gran ejemplo es, podrás encontrar a cualquier artista o a cualquier profesional de cualquier nivel de deporte o profesional en el tema del mundo artístico, teatro, etcétera, y con orgullo utilizan sus prendas. Claro. O sea, no Sí, existe para con él esa envidia o sí, ¿no? ese freno de no es que, y eso pasa en otras marcas, ¿eh? Claro, ¿no? Y creo que es un claro ejemplo, y seguramente vas a ahondar Ujú. más en eso más adelante, Ok, de que es un claro ejemplo de una persona que supo explotar su talento, sus habilidades en una marca personal y que hoy en día me perdura imagino, sí. y que puede ser un gran ejemplo para muchos que quieren llegar a De eso, acuerdo, ¿no? totalmente, ¿eh? Qué Sí que padre, sí. qué padre. Yéndonos a la parte escolar, Bien, Salvador, vi que estudiaste en la Ibero, pero ¿qué así es. estudiaste? Administración de empresas, ¿Ok? 6 años duré cuando realmente eran 4 y medio. ¿Ok? Reprobé 2 veces la materia de administración, que era la uno, administración ¿Cómo uno. crees? El examen. El examen era el proceso administrativo, pues son 4 pasos, ¿no? Sí, Planeación, organización, dirección y control. sí, Relaciónalo con una computadora. ok. Entonces tendrías que decir de las 4 piezas de una computadora en ese entonces, que era una computadora de escritorio, el CPU, qué parte del proceso administrativo hacía. Tú vienes, o sea, afortunado de estar en la Ibero por culpa de mi hermana y se lo agradezco porque ella pagó el examen de admisión donde yo no iba a desembolsar en ese entonces 1,500 pesos para hacer un examen de admisión porque todo lados era gratis Sí, y allá había que pagarlo. Ella lo cubre, lo acredito, me ofrecen una beca por el promedio que tenía de la EBC, sí, de aquí en Ciudad de México también, y pues me quedo en la Ibero. Pero ¿qué pasó? La gran diferencia de venir de un método escolarizado de aprende y contesta, fue ese examen. Empieza a razonar las respuestas. Wow. ok, ok. ¿Y qué tal te fue ahí en la Ibero? ¿Cómo eras tú como alumno? ¿Eras líder? ¿Eras una persona que quizás era medio disperso? ¿Estabas quizás en tu época de desmadre? No, qué buena ¿Cómo eras? pregunta. Algo que me quedó como un gran aprendizaje fue en el hogar, mamá muy, muy sin mayor pensar a crecer en ámbito profesional. Mi mamá ha sido una gran mujer, no nada más en el hogar, sino en todo lo que le toque hacer o ella decida hacer. Ok, Lo hace de la mejor manera, pero sin pensar en la productividad. ok, Pero eso sí, la mejor. Y totalmente la cara opuesta era mi papá. Buscar crecer, buscar hacer más, buscar tener más relaciones, buscar todo, ¿no? O sea, buscar más mundo. Y se suscitó ese fenómeno cuando estas dos ideas se concentran en mí. Tengo una hermana y que yo llego a la Ibero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego a la Ibero, padre por darme la oportunidad de venir a Ciudad de México, pero viene una ruptura familiar y entonces mi mamá fue quien tomó la batuta de mi vida ok. en tema económico y eso, como repito, nunca ha sido ambiciosa, ¿no? Y entonces yo tenía un presupuesto para asistir a la universidad muy mesurado. ¿Y esto a qué me llevó? A que mi círculo social era, este fin de semana nos vamos a Acapulquirri, ¿no? Y era el término que ocupaban en ese entonces. Sí, Oigan, pues yo me voy a regresar a Tlacomulco, ¿no? A tal grado de probar también en un semestre, solo asistir 2 días a la universidad, todo el día lleno de materias,
para no tener más gasto y pues ayudar ahí a las finanzas. Entonces mi paso por la universidad, de mucho aprendizaje, sí, de mucho ver a las demás personas cómo se mueven en sus mundos, y tercero, realmente fue de pocas relaciones. Okay. Pero muy avalado un estudio ahí y muy agradecido porque aprendí muchas cosas. ¿Y cuál fue tu estrategia, Salvador, ¿Sí? pensando en esto? Porque entendemos que justo, ¿no? Tú venías de la parte, pues, de Atlacomulco, Ajá. ¿no? Entonces, tú ya desde ahí tenías un mote, ¿no? El que no es de aquí de la Ciudad de México. Correcto, sí. Dos, la parte de que, como dices, quizás estabas más mesurado en el tema del gasto, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, para los amigos que se pudieran tener y más aquí en la Ibero, Ajá. pues también ya estabas como catalogado De acuerdo, otra manera. totalmente. Entonces, todos estos parámetros que pasaban alrededor de ti en la escuela, Ajá. ¿cuál fue tu estrategia para que no te afectara tanto en lo profesional como en lo personal? Había 3 puntos que a los cuales les di mucho valor para yo sentirme cómodo ante tales situaciones. Primero era la carrera de administración, en la cual asistían muchos hijos de familias poderosas o de personajes poderosos. ¿Ok? Y por ende, hasta los profesores realmente se sentían intimidados con ellos. Ok. En ese entonces había salones de clases donde a un lado de un compañero pues estaba su guardaespaldas, ¿no? De plano. De plano. Y entonces, pues, recuerdo mucho a un amigo que se llamaba Gregorio. Nunca me hicieron menos ni me hacían sentir mal, ¿eh? Eso lo agradezco. Pero yo siempre marcaba una línea porque yo no podía llevar sus vidas. Claro. Ni vivía aquí en México, ¿eh? O sea, eso también fue un punto importante. Estudiaba y me regresaba a Toluca porque cuando viví en México en la preparatoria, no, o sea, la ciudad me comía. Sí. Me comía en tiempos y yo no encontraba mucha función de hacer actividades en Ciudad de México. Entonces, punto focal al tema de comer, o cuando realmente las pilas se sentían, los sentimientos se te caían. Yo comía en la tienda del sindicato. Ok. Unas baguettes, unas chapatas. Ahí conocí por primera vez las chapatas, increíbles, ¿no? Y yo iba ahí y me relacionaba con las personas del sindicato, y había muchos alumnos que iban ahí, ¿eh? O sea, Claro. no era despectivo ni mucho menos, o cada quien iba a comer donde quería. Yo lo hacía por sentirme más cómodo, ¿no? No irme a una cafetería que le llamaban la cafetería del Cubo, porque ahí el gasto era lo de toda mi semana. Claro. Y entonces no, ni podía, y segundo, pues no estaba cómodo. Porque también ahí muchos jugaban dominó, y entonces tenías que entrar al juego de dominó, y entonces ya no me daba bien mis tiempos porque ellos tenían muchas horas muertas. Entonces mi paso por la universidad sí fue diferente, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que también ahí coincido un poquito contigo porque yo en la universidad trabajaba mientras estudiaba. Entonces, a diferencia de mis amigos que se querían ir siempre a la fiesta, Sí, oye. yo era el típico de que acababan mis clases a la 1 por muy tarde, que era mi horario, Sí. y vámonos a trabajar. Sí. Mientras muchos jueves, viernes o hasta martes, miércoles, Sí, ya se empezaba. iban a echar la chelita y a echar ahí desmadre. Pero pues creo que son las cosas que te fortalecen como Sí, de persona, acuerdo. que te hacen valorar lo que estás haciendo con tal de conseguir un objetivo, Sí. y que tienes ese poder de adaptación, de tolerancia contigo mismo, para poder saber que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo por algo, ¿no? Y Sí, ahorita en que me efecto. cuentas esto, me hace total sentido porque justo, o sea, hay veces que nosotros pensamos que por estar en cierta universidad o en cierto lugar o en cierto trabajo, pues quizás somos parte de una misma línea en tema de las Sí. personas, y a veces no lo es así. De acuerdo, ¿no? totalmente. Qué Sí, padre, sí, qué sí. padre, Salvador, que podamos tener esta charla. La verdad es que estamos teniendo muchas cosas en común, pero ahora te voy a Vale. decir algo que quizás nadie te ha preguntado, pero que yo ver. sé de ti. Ah, caray. No te gustan los malos olores en los lugares, en Ay, las qué personas, en las zonas. ¿Es cierto esto o no? Sí pasa algo muy chistoso con ello, ¿eh? O sea, cualquier lugar que llego y que si huele mal, o sea, a la persona que está a mi lado, le digo, oye, o sea, a lo mejor no es la persona que huele mal, ¿no? Sí. Le digo, oye, ¿ya oliste? O sea, ¿ya te percataste de lo que huele?
Y me dice, no, es que huele mal, o sea, ya me incomodé, ¿no? Y realmente yo tampoco lo había notado tan claro hasta que mi pareja, Ok. o sea, mi prometida me dijo, oye, es que lo que más te molesta a ti es que huela mal. Pero eres muy sensible de la parte olfativa. Yo creo que sí, yo Ok. creo que sí, si estoy casi ya dormitando y estoy yo solo y por X, oye, por ejemplo, ayer que había muchos rayos y demás en la zona de Tlacomulco, Sí. pues se desprende un olor a tierra mojada y a otros olores cuando se quema algo demás. Entonces yo estaba ya dormitando y me llegó un olor a quemado. Y entonces dije, ¿mi casa o algo? Y entonces dije, no, pues todo se ve normal. Y no era el vecino que se le había quemado el televisor y Ok. abrió la ventana y entonces su ventana llegaba un Salió poco. todo. Y dije, no, pues esto huele mal. Y pero me hace reflexionar. No, sí me quejo, sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate que más que yo hasta te diría que podría Ajá. ser uno de tus superpoderes, ¿no? Porque puedes Ah, puedes detectar algo detectar. que alguien no. Yo te Buen diría, punto. aquí creo que seríamos como esa antítesis, porque Ajá, por de ejemplo que no yo es malo, tengo sí. rinitis, entonces mi Uy, olfato es muy malo. sí, pues sí, sí, Y por sí. más que quisiera, hay veces que no puedo, y sobre todo en épocas de frío, Ujú. pues yo me mormo horrible, y entonces todavía esto se Ah, sí agudiza sufres. más. Claro, Entonces claro. yo diría que puede ser hasta un superpoder para ti, ¿no? Uy, qué buena forma de verlo. Oye, y estoy seguro que no podrías vivir en Lerma entonces. Uy, no, si nos toca muy seguido pasar por ahí Sí, claro. y es como que, uy, y me hiciste recordar algo que una vez es muy común en la zona en la cual yo me desenvuelvo, hay un municipio llamado San Felipe del Progreso. Ok, sí. Y entonces hay fiestas, bailes de coronación o de festividad de algún santo. Y una vez me invitaron a un baile y entonces asistí y me gustó una niña y me acerqué a pedirle que bailara conmigo. Pero te hablo 15 o 18 años, ¿no? Entonces estábamos bailando y por alguna razón el olor que ella desprendía Sí, no era nada grato. ok. Y entonces en el momento de que estábamos bailando, doy un giro y dije, oh, pues. Le dije, oye, necesito ir al baño. Con permiso, va, y la regresé a sentar, Sí. pero fue el primer pretexto que encontré porque dije, no, yo no puedo Sí, soportar un olor debut y así. despedida con Sí, ella, dije, ¿no? wow. Sí, me da pena, pero sí lo sentí. O sea, no, sí fue un no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro. Sí. Sí, ¿no? Digo, y creo que no te lo habían preguntado, pero era algo que teníamos que sacar en esta entrevista Ok, justo para ok. que nos dijeras, porque lo podemos ver o como una debilidad o como una fortaleza, Sí, ¿no? justo así como lo mencionas. Sí. Perfectazo. Oye, Salvador, y te quiero preguntar, en tema de hobbies, en tema de Sí. cómo te diviertes, por ahí sé que te gusta mucho la bici y también te gusta mucho Ajá. correr. Tiene rato, ¿eh? Yo creo que me considero una persona muy dinámica y muy cambiante y me lo han hecho notar muchas personas. Ujú. Entonces sí, últimamente encontré y leí que los dos mejores deportes es la natación Ok, y es la bicicleta. ok, Entonces, no es que sea muy decidioso yo en el tema de tomar decisiones o accionar, sino pienso mucho la decisión. Cuando la decisión está tomada, no hay vuelta atrás. Entonces, tardé en adquirir una bicicleta alrededor de 5 meses, ¿eh? Para poder decidir cuál e investigar mucho tiempo. Ahora la estoy disfrutando. En la natación llevo alrededor de 2 años, que nadaba desde muy pequeño, pero nunca de forma, no profesional, pero sí, habitual y haciéndolo de la mejor forma que a cada cuerpo le corresponde. Entonces llevo 2 años, pero hobby como tal, yo creo que esos son pasatiempos de ahí, pero estoy practicando mucho en tener hábitos. ok, En hábitos que no que te formen, sino que te vayan sintiendo, que me hagan sentir mejor, ¿no? Entonces, casi todos los días tomo 5 minutos en el sol. Mis vecinos critican un poco porque me quito la playera para que en mi ventana me dé el sol sí, y estoy ahí, pues solo la playera y estoy 3 o 5 minutos, leo alrededor de 2 o 3 hojas diarias y algo que me ayudó mucho que estoy implementando ahora y por eso lo pongo como hobby porque me sirve como mucha liberación o algo que disfruto mucho, es plasmar lo que pienso cuando me despierto. ok. Y entonces invito a que lo hagan porque
surgen, o sea, sin sentido, ideas sin sentido, cero coherentes, toda la información, y al día siguiente lo lees y ni te lo crees. Claro. ¿No? Ahorita que comentas esto, Uh-huh. me hiciste remontar un poquito a la parte de... Yo estaba en la preparatoria, no, ya estaba en la universidad en mi primer cuatrimestre y me estaban dando la clase de pintura. Sí. Por ahí tocaron el tema de Salvador Dalí, ¿no? Surrealista. Y justo esto que acabas de decir, se da así. y quizás es una historia, y quizás es un chisme, pero decían que Dalí se sentaba en su banquito, ¿no? Ponía aquí la hoja de papel donde quería plasmar para después ya pintarlo, o sea, en óleo y demás, y que se dormía. Se dormía, pero tenía el pincel en la mano. Pues mira. Y en el momento que se dormía y que soltaba el pincel, rápido se despertaba para pintar lo que tenía acá en la cabeza. Sí, justo sí, para plasmar el tema de los mira, sueños y todo este tema surreal. Sí, es increíble, ¿eh? Es increíble. Qué padre. Y ahorita que decías de hábitos, también por ahí investigué algo de ti, de que eres fiel creyente de que estos 21 días sí generan hábitos. Sí. Hablan de 40 días, de 21 días, de cambian 15 el número, días. ¿verdad? Cambian el número. Yo creo que en la actualidad es cada quien cómo va adoptando algo, ¿no? Soy firme creyente de que hay que plasmar una historia y todos somos muy diferentes, ¿no? Claro. Mi abuela paterna decía, hay muchas cabezas y muchas cabezas que no deberían existir. Entonces, detecten con qué cabezas se rodean. Y entonces, ¿vale la pena escuchar teorías? ¿Vale la pena personalizar esas teorías, ¿no? Claro. Y modelar esas teorías? Entonces, ¿por qué está vigente el 21 días? Porque tomé un reto hace unos cuantos días, sobre 21 días, pero no he llegado a los 21 días nunca. Ok. ¿No? Entonces, ¿En cuál te quedas, Salvador? Me quedo como en el 12. Okay. ¿Pero agarras el hábito o no? Sí, no, ya el hábito... Pero no me califico ni me tensiono porque no se dé. Es algo que creo que es uno de mis valores y que difundo, que no se frustren. Porque si te fijas la meta de los 21 y no lo llegas, pues siempre va a haber una segunda oportunidad. Pero claro, si notas la mejora continua, avanzas y avanzas, adelante. Se han quedado muchos hábitos de esos buenos en mí. Y si un día no lo hago, por ejemplo, hoy decidí no ir a nadar, y mañana voy a regresar a nadar. Claro. Pero en su momento, si te estás calificando y te forzas a que sea diario, pues te vas a sentir frustrado, ¿no? Entonces, sí ha ayudado. Claro, y creo que comparto mucho contigo, porque justo yo puedo ponerme la meta de los 21 días y en el primer intento hago 9. Pero en el siguiente intento hago 11. Entonces ahí yo ya mejoré mi ranking. Desde luego. Pero como tú dices, independientemente de que quizás no lo llegues, pero si se te queda el hábito, se te queda algo de lo que tú estabas pensando en adquirir. De acuerdo. Creo que ya estás ganando. Te gane total. ¿no? Sí. Y reforzando un poquito a las dos disciplinas que comentabas, que es la natación y la bici. Sí. Creo que empiezan a describir un poquito el tema de tu personalidad, Salvador, porque son dos disciplinas bien complicadas y que tienes que ser así súper lineal en esta parte, porque por ejemplo la natación, al momento de que hagas un día la natación, prácticamente estás trabajando todo el cuerpo. Sí, pero eso es tema tanto mental como de respiración, ¿no? Como de enfoque y todo, mismo caso de la bici. ¿No? Entonces, creo que también va definiendo tu personalidad. Y digo, ahorita tú comentabas tema de no sé si sos decidioso o no, pero yo creo que para tomar disciplinas que puedas quedarte para practicar toda tu vida por ciertos tiempos, más que la decida, más bien es saber qué es lo que sí puedes hacer y qué compromisos puedes hacer contigo para poder desarrollarlos, ¿no? Ahora bien, ¿quién es Salvador Escamilla, pero en la parte profesional? Muy bien. Si quieres empezamos. Hay algo que noté yo en algunos de tus contenidos de video. Sí. Que al momento de que los empiezas dices 4 veces, días, hola, cosas así. Quisiera saber por qué, Salvador. Claro que sí, Eric. Algo muy interesante que cuando alguien se dedica a trabajar, cuando alguien se apasiona por alguien, cuando alguien está tras algún sueño, dejamos a un lado muchas cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle tiempo, porque estando inmerso en ese sueño, dejas de darle importancia a muchas personas que te quieren, a muchas personas que siempre te han apoyado, que siempre están detrás de ti. ¿Y por qué mis historias de todos los días surgen con 4 veces días? Porque tengo una mamá
que tengo la fortuna de verla casi a diario, pero nunca la veo y le digo, oye, buenos días, ¿cómo estás? O algo. Sino quiero que cuando vean mis historias estas 4 personas sepan que pensé en ellas a la primer luz del día. Es mi mamá, es el primer día, el segundo día es para mi hermana mayor, el tercero es para mi sobrina mayor y para mi sobrina menor. Okay. Porque hay 4 mujeres detrás de Salvador Escamilla hasta este momento que siempre están muy al pendiente de mí. Qué padre. Es Qué por padre. ello. Sí, justo lo noté mucho en tus videos y dije, tiene que haber un porqué. Sí, En alguno de ellos lo explicabas, pero dije, quiero que me lo diga tal cual, de su bien. propia voz, como para saberlo. Y qué padre porque es estar recordando Sí, en constantemente efecto. a personas que son importantes para ti, ¿no? Porque siempre pienso en ellas. Claro, Sí. qué padre. Y temas relevantes, por ahí tengo la frase de aprender siempre algo. ¿Qué significa para ti esta frase? Algo que se suscita comúnmente en el mundo empresarial es que no siempre los resultados van a ser perfectos, que no siempre se va a dar el resultado. Entonces, cada que hay un buen resultado hay algo que aprender, cada que hay un no resultado al 100% hay algo que aprender. Y siempre hay algo que aprender de todo suceso, no nada más en el mundo empresarial, sino en la vida. Antes de entender la filosofía de mi vida, que es el ser mejor, me quedó muy plasmada una frase del libro de Drácula que leía a los 15 años, 16, que decía, todo tiene una razón de ser. Y la acuñé para llevarla a ser la parte inicial del ser mejor, donde sí, todo tiene una razón de ser, sí, pero puede ser mejor, puede ser mejor. Entonces, ¿cómo puede ser mejor todo el tiempo? Solo aprendiendo algo nuevo, todo el Claro, tiempo. claro. Sí, no, totalmente de Es acuerdo. por ahí, Totalmente de acuerdo. Creo que del fracaso siempre se aprende pensando en también. fracasos. Sí, Pero aunque no sea un fracaso, creo que todos te llevaste es algo correcto. y es importante quedarte con lo bueno y lo malo desecharlo, Sí, ¿no? así justamente. Perfectazo. Y en tema de emprendimientos, Ok, ahora sí ya yéndonos de lleno a esto. muy bien. Tengo la sevillana, purificadora, la mano de Dios, Sí, Cedo, que es el que comentabas hace un ratito es de correcto. tu racional. Platícame un poquito de eso y si es que tienes algún otro que se me escapó. Bueno, de algunos que se platican y que se pueden ver y conocer fácilmente, porque detrás de lo que acabas de mencionar hay muchos fallidos y muchos que por ciclo de vida de la empresa pues ya no están, muchos que se están gestando y el primero y es el que mis conocidos me engalanan con un galardón es el tema de la sevillana, porque de ser un negocio familiar lo logramos hacer una empresa. Entendiéndose una empresa desde el concepto de que delegas, departamentalizas, trabajas en base objetivo Ok, y no eres el hombre orquesta dentro de la empresa, que si no estás, nada funciona. Entonces es el primer gran logro en un negocio familiar. ¿Qué es la sevillana? Es tu casa de materias primas, te provee todo lo que requieras para hacer un pan y un pastel. ok, ¿Qué hace más allá la sevillana? Cuenta con un CEDIS, cuenta con un gran equipo de trabajo, cuenta con rutas, cuenta con 2 tiendas físicas y un diferenciador es el gran surtido que tiene para todas aquellas las personas. Abro todo el contexto sin importar edades, sin importar sexo, para hacer un pan y un pastel. de acuerdo. Eso es el gran diferenciador. Y de ahí brincar a algo de creación propia que tiene un proyecto a largo plazo, hablar de la mano de Dios, son purificadoras automatizadas, que hay un objetivo muy claro, si en este momento estamos cumpliendo 1 año con ellas y ya tenemos 3, el objetivo es en menos de 5 años contar con 15, Ujú. posicionando un nombre comercial para ese servicio en nuestro municipio. Que cuando tú decidas, cuando tú requieras un garrafón de agua, pienses, pues voy a la mano de Dios.
y que la encuentres lo más cerca de ti. Ok. Normalmente en el agua hay pocos diferenciadores porque dicen vamos a tomar agua. Pocas personas dicen vamos a tomar una Bonafont, vamos a tomar una Santa María, vamos a tomar una Nestlé, etcétera, etcétera. Queremos lograr ese posicionamiento para el segmento que requiere el garrafón y de manera automatizada. Okay. Lo visualizamos así en el largo plazo. Creemos que este vital líquido que sabemos que va careciendo, confiamos puntualmente que se va a requerir más en los hogares. O sea, cada vez ocupas más el agua y no lo estamos cuidando. Entonces, creemos que es un negocio exitoso. Con el paso de los años lo va a hacer más. Creemos que el tema de acrecentar sus servicios, como después pudiera llegar al servicio de pipas, al servicio de aguas en distintas presentaciones embotelladas. Entonces hay un mundo que explorar en ese negocio, en esa empresa que nace a raíz de que alguien lo fracasó. Okay. Y por ende yo me incursioné en ese ramo, ¿no? Bueno, eso. ¿Y Cedo? Y Cedo, y esto me gustará mucho que para tu audiencia y con todo el expertise que tú tienes, entender que en los emprendimientos, si naces con una idea, que se queden con el concepto claro de qué es pivotear. Cedo, después de 4 años de pivotear, encontramos que lo ideal era crear un colegio de emprendimiento y desarrollo organizacional en base a lo que su director o CEO, con el distintivo que quieras agregarle a Salvador, pueda promover una metodología que creamos llamada ACE, que esta metodología es el camino que nosotros queremos dar a conocer y creemos que es uno de los caminos correctos que puedes tomar para los emprendimientos. Todas las ideas de negocio son buenas, pero el punto número 1 que proponemos en Cedo es estructura. El punto número 2, dale imagen. El punto número 3, métele creatividad para que te vean todo después de haber creado una imagen y conozcan toda tu estructura. Y el punto 4, que es la E final de ACE, es empresarial. Empieza a atender tu emprendimiento como una empresa con objetivos, con tu equipo y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo avanza el colegio y por qué es un colegio? Porque no vendemos allí, esto quiero dejarlo muy claro, sino yo una vez al año doy una clase gratuita de estructura, de imagen, de creatividad empresarial. Ahora vamos este año por la clase del modelo ACE 4.0. Es decir, todo lo que yo aprendí de acuerdo a mis mentores, a mis maestros, a mis coaches, a las nuevas relaciones, a los nuevos aprendizajes, lo estructuro en un apartado de cada uno de ellos. Sí. Y todo durante el año lo voy acumulando y lo presento en una clase gratuita. A alguien le puede servir. Claro. Y entonces, muy felices porque en fecha próxima, el 19 de julio, mostramos lo que tenga que ver con imagen para este 2023. ¿Bien? Y eso es el colegio. Y esta metodología que Sí. tú pues transmites, ¿no? Sí. En varios foros, no necesariamente es para que la adopten tal cual como tú la transmites. Ellos pueden, o sea, el emprendedor o la persona que Sí. la recibe y que quiere detonar algo, pueden ellos crear algo, ¿correcto? De acuerdo, así mero. De lo que tú ya les plasmaste. Si quieren tomarla como tú lo Es pasas, correcto. también ayuda, y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Es el tema de, en la actualidad los emprendimientos no hay un modelo claro a seguir, así como hay un modelo Canvas, ¿no? Que en teoría te demuestra 9 puntos, habrá un modelo Canvas de 11, en el cual tú plasmas cada uno de los apartados y te da una idea. Sí. Perfecto, eso es bueno. Entonces, cuando lo llevas a la acción, pues es lo mismo que pasa en la escuela. Esto es teoría y en la acción va a cambiar. Claro. Y tienes que hacer eso. Entonces, nosotros creamos una metodología que cuando la lleves a la acción, modela a tus necesidades
1 y 2 a las necesidades de tu audiencia. De acuerdo. Así mero. Y Salvador, Sí. el tema de la sevillana y de mano de Dios, Ajá. ¿hoy siguen estando muy locales ahí en Atacamulco o ya rebasaron fronteras? La mano de Dios sigue muy local porque tiene menos de un año. Ok, Y la proyección es en el municipio posicionarla. ok. Estamos hablando que son 70,000, 90,000, en el último censo 100,000 habitantes, poquito más. Entonces, nuestro estudio deriva que con 15 purificadoras estamos cubriendo al día de hoy. Si en 2 años esos números se incrementan, quiere decir que son 17, pero para tener ese crecimiento no lo estamos aterrizando nada más. Y eso es algo muy importante que tiene que ver el emprendedor. A todos los negocios adjuntos que te va generando una empresa. Es decir, el modelo de negocio no es solo instalar una purificadora, sino que trae mucho trasfondo de que el negocio en un modelo diferente, lo que va a posicionar a todos los negocios adjuntos es la mano de Dios, la purificadora, en el espacio donde se instala. Sí. Entonces eso lo fuimos aprendiendo poco a poco. Hablar de la sevillana es donde dedico más parte de mi tiempo. Es una empresa que me permite al día de hoy hacer las labores reales de un CEO, porque, por decirte algo, mañana, hoy liquidamos una unidad de transporte, la cual se visualiza con una persona, que ya está la persona esperando su unidad, que llegará en esta semana y estará visitando el estado de Michoacán, el estado de Hidalgo, el estado aledaño a Ciudad de México, para tener presencia en un nuevo segmento de mercado, que es el restaurantero y cafetero, sin dejar a un lado lo que ya la sevillana es actualmente. Cuando tomas decisiones así de dirección, el 80%, y aplica la teoría de Pareto, la sevillana sigue haciendo el 80% como lo viene haciendo. Traspasar fronteras para nosotros ha sido dejar de ser locales y atender a las panaderías, a las pastelerías que están en la zona donde se limita cada uno de los siguientes estados. Sí. Es decir, límite con Michoacán, límite con Guerrero, hasta allá llegan nuestras rutas y hasta allá tenemos posicionamiento. En este modelo, con la nueva unidad, con el nuevo vendedor, vamos a buscar un nuevo segmento de mercado. En 6 meses tenemos la presentación de nuestro e-commerce, de esta plataforma, para a nivel nacional llegar a un nicho de mercado que es diferente al que queremos atender acá. Y esto tiene que ir de la mano con una distribución que estamos buscando y que estamos asesorándonos, y en el estira y afloje, que esto nos permitirá ser el diferenciador para este e-commerce para nivel nacional, y así es la sevillana. Fíjate qué interesante esto que dices, Salvador, porque tú estás plasmando un modelo de negocio ¿Sí? que hoy ya es exitoso, que le sigues poniendo ciertas cositas que obviamente mejoran, ¿no? Y complementan este que ya lo tienes, y que tu expansión, como bien lo comentas, empieza a llegar a estas orbitas de la frontera, y una vez que ya tengas este modelo, creo que vas a empezar a complementar Eso, con algo más para así que empieces a es, expandirlo, así ¿no? es, así es. Entonces es importante, sobre todo para tu audiencia, como para los que nos puedan seguir de Sí. este lado, el que sepan que más que emprender, y como decías, más que poner una purificadora, conlleva muchas cosas, Cierto. pero creo que lo principal es la estrategia bien bajada de un modelo de negocio. Exacto. Y si este modelo de negocio, a pesar de todas las optimizaciones que puedas tener, Ujú. funciona, ya de ahí nada más es optimizar y optimizar y De acuerdo. optimizar. De acuerdo, de ¿No? acuerdo. Y estar muy al pendiente de la oportunidad que te vaya a generar, porque cuando comienzas a escuchar a la audiencia es donde surge la primera oportunidad, Claro. y de ahí a aterrizar. Quisiera agregar algo ahí, si me lo permites, Adelante. Eric, en el tema de... Me cayó un 20 hace muy poquito, por eso digo que siempre hay que aprender. Cuando tomamos un modelo y que fue muy bueno en su momento, teníamos alrededor de 8 tiendas. Fue empezar a tener presencia en los municipios, físicas, con cada una de las tiendas. Oh, sorpresa, llega un COVID que no podía seguir en ese modelo de negocio. Entonces, durante 6 meses
reestructuramos, replanteamos y reorganizamos el todo para que realmente la empresa se subsanara. Claro. Se mantiene, mejora, cambiamos todo un modelo de negocio que ya teníamos el expertise. Empezamos a probar uno nuevo, van dándose buenos resultados y allí, después de venir asustados realmente por el tema de un COVID donde, a ver, pues, pudiste haber perdido todo. ¿Qué se suscita? Que escucho en un podcast que si vas a crecer tienes que empezar a meterle dinero. Entonces me hizo reflexión cuando empecé a trabajar y algo que tengo muy plasmado cuando empecé en esta línea de sevillana, en lo primero que tuve que invertir fue en computadoras. De tener una sola computadora, en el paso de un año teníamos 15 computadoras para que funcionara esa empresa. Claro. Entonces, el desembolso de 15 computadoras, que quiere decir un activo fijo, pues dices, ¿cuándo lo voy a recuperar y demás? Entonces, en su momento lo hice porque fue necesario, pero había perdido yo la brújula que si ahora deseas crecer y buscas hacer esto, te cuesta lana. Claro. Entonces, te cuesta lana el crecer. Así que o te endeudas si quieres crecer con un objetivo muy claro, corres el riesgo, o empiezas con tu empresa a ver por dónde lo mejoras. Pero el tema para mí fue crucial. Él entiende que para crecer se necesita meterle la... Sí. No, totalmente, y creo que va muy de la mano con esta planeación que tienes que hacer previa, Cierto, durante y cierto, después cierto. posterior. Cierto. Y que justo, o sea, me vuelves a dar la razón en este tema de el modelo ya estaba Sí. en tiendas físicas. Viene COVID, ¿no? Sí, Yo le sí. llamo, y por ahí tengo un proyecto que está pendiente que le llamo la revolución digital, que está en la pandemia, justo. Y ustedes ya tienen ese modelo, Sí. y a partir de que no puede la gente salir a la calle y que los negocios tienen que hacer doblemente esfuerzos, pues lo Sí. único que hicieron fue tropicalizo a un modelo digital, ¿De acuerdo? prueba y error, y ya que estás sólido, ya nada más hago lo que yo ya hacía de este lado, ¿no? Ah, justamente. Sí, 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 qué bien lo aterrizaste. Sí. Sí, fácil de entender así. Qué padre. Y por ahí también tengo la parte de dinámicos que ya platicabas hace un ratito. Es correcto. Yo lo que vi es tema de podcast, pero por ahí me decías que también es una agencia que te genera contenidos. Es que algo interesante que hay es cuando te vuelves creador de contenido, está muy padre que tú empieces a hacerlo, ¿sí? Para que veas el trabajo que hay detrás y por qué es un trabajo poco valorado. El trabajo de un mercadólogo, el trabajo de un diseñador, es poco valorado porque nunca lo hemos hecho, ¿eh? Y así puedo enlistar a muchas personas, ¿no? Sí. A muchas profesiones. Entonces, cuando tú comienzas a hacerlo, qué bueno, ve lo que sufren, ve cómo tienen que ser empáticos con lo tuyo para que realmente la construcción de la marca sea la correcta, ¿no? Y la bien percibida, ¿no? Aunque tenga esto que cambiar continuamente, pero bueno. Surge Dinámico, surge Dinamita, porque este equipo de damas decidió ponerle dinamita. Cuando tú comienzas a crear el contenido y te das cuenta que tus tiempos no te dan, como bien lo decíamos detrás de cámaras, Eric, pero que lo disfrutamos, porque es una pasión que compartimos, entonces tienes que ir armando equipos. Y empiezas a armar equipos en algo donde no sabes cómo vamos a estructurar esto, ¿no? Porque no sabes ni cuánto va a durar, ni cómo va a ser el contenido, y es el claro ejemplo de un emprendimiento donde no sabes cómo hacerlo, no hay una metodología a seguir, solo es el feeling de la persona y el poder de entender a lo que la audiencia está necesitando. Entonces, estas tres chicas se une la primera, que déjame decirte, Eric, que esto es lo que me llena mucho de orgullo porque en todos los equipos que hemos formado, y hoy quien me acompaña aquí a este podcast se llama Edgar y es una persona que lleva conmigo más de 15 años en distintos equipos, ¿no? Sí. Y él al final emprendió en un negocio y bien, y seguimos en la misma línea. Entonces, todos los equipos se van conformando así. Cuando surge Dinamita, que es realmente una agencia generadora de contenido, ¿sí? Surge con Leslie Legorreta, que por alguna razón, ella es de un municipio llamado Temascalcingo, por alguna razón escuchó de mí y ella
a sus 20 años se acercó a mis oficinas acompañada de su mamá, porque le dijo, oye, yo quiero ir a conocer a Salvador Escamilla porque quiero trabajar con él. Entonces, imagínate que llega una señora con su hija, oye, es que mi hija quiere trabajar con usted y quiere hacer algo con usted. El compromiso en el cual te expones, Claro. que bueno, pues vamos a darle. Y es una chica que lleva conmigo 4 años, que llevamos haciendo equipos, que ella alió a una de sus mejores amigas para que ella sea la de tráfico, la encargada de tráfico, y acaban de sumar a una tercera persona más grande que ellas, que fue su maestra en la escuela, porque ella es la que lleva todo el tema ahora para el e-commerce y el tráfico a otras plataformas, ¿no? Qué padre. Entonces, surge así esa empresa Dinamita. Tenemos a pocos clientes porque ellas dicen que con la creación de contenido que ya hay para una marca personal, el cerebro se va inflamando porque hay que pensar mucho en la marca personal, que no es lo mismo que manejar una marca institucional. Sí. Entonces tienen poquitas marcas institucionales en esta línea y es una empresa que creamos como sociedad. Entonces eso es Dinamita. Nos ha llevado a crear una comunidad llamada Dinámicos, donde ahí hay comunicación entre 40 personas de distintos lugares del mundo y van aportando ideas, ¿no? Buenazo. La verdad es que coincido contigo porque se dice fácil, ¿no? El poder hacer las cosas. Sí. Lo hablaba en una entrevista anterior con Ángel Macías, Ok. en donde yo creo que todos tenemos sueños y tenemos ciertos objetivos que nos ponemos en la vida, pero que cuesta tanto el poder hacerlo y te gana más la procrastinación que cualquier otra cosa y que a veces nada más ese 1 o 2% de las personas que en verdad lo hacen, ¿no? Y para hacerlo, como bien dices, ok, ya estoy dispuesto a hacerlo y lo voy a desarrollar. Te das cuenta que no es tan fácil nada más de me pongo a grabar, ¿no? O pongo una purificadora o me pongo a escribir para hacer un libro. No es tan fácil, sino que necesitas de gente, ¿no? Sí, de personas que estén contigo apoyándote, porque ellos lo que van a hacer es que te van a hacer más sólido a ti, cierto, a tu marca y a tu empresa, ¿no? Sí, Entonces totalmente. creo que coincido totalmente en esto que dice Salvador, porque es bastante relevante y que pues el individuo que hoy está tentado a poder emprender, tiene que saberlo. Sí o sí tiene que saberlo. Así es, ¿no? más que claro. Parte de las conferencias, veo que das varias conferencias y ahorita comentabas de estas que das sobre tu metodología y algunas otras. ¿Estas cómo salen? ¿Salen a raíz de que empiezas a trabajar tu marca personal? ¿Tú las buscas por el tema de las alianzas con el municipio? Estas charlas, ¿por qué surgen? Algo muy interesante es que en mi zona me han denominado muchas personas el influencer, porque es mi zona y Okay. porque nadie se ha atrevido a hablarle a las cámaras como yo hablo Claro. y a exponerles y a salir a la luz. Y esto quiero comentar que las redes sociales de Facebook en mi zona hace 4 años las utilizaban para chismes, para criticar, para romper relaciones, ¿sí? O sea, cuando ahí se ponía en evidencia el famoso pueblo chico, infierno grande. Entonces, yo al tener contacto con personas como tú, que saben mucho del tema digital, pues yo exponía lo que aprendo de ustedes y comenzaba a escribirlo, comenzaba a grabarme y cuando presento un primer proyecto de marketing digital, muchas personas empiezan a sumar, muy pocas a criticar. Entonces, esto nos llevó a que cuando empiezo a hablar de la filosofía de una marca personal, porque lo primero que hice al momento de sentirme seguro fue pagar una publicación en una revista sobre una marca personal. Y esto fue antes del COVID, ¿no? Y cuando me entrevisté el director de la revista, yo le dije, de una revista local, le dije, es que tu revista ya no va a existir en un ratito. Uy, pues imagínate que, entonces, ¿por qué me compras un espacio? Porque quiero ser el detonante que yo estoy exponiendo
que no va a funcionar, hay que cambiarle, ¿no? Y luego él le cayó también mi comentario que lo tomó de la manera más profesional, me puso en la portada y dice, nace Salvador Escamilla como marca personal en Atlacomulco, Estado de México. Dije, wow. Algunas personas lo vieron y dijeron, este arrogante. ¿Okay? Entonces, las personas que sí son cultas o les interesa saber antes de criticar y juzgar, comenzaron a leer. Dijo, bueno, estos temas que este güey está hablando, ¿qué, no? Claro. Entonces, todo el trabajo y todas las ponencias que se llegan ahora traen esa historia. Okay. ¿Cómo llegan las invitaciones? Pues déjame decirte que una de las maestrías fue Relaciones Públicas. Entonces, esto lo dejo como dato que pueda servir para tu audiencia. Hay un pizarrón en el cual escribo a todas las personas que conozco, que voy conociendo. Tengo en ese pizarrón 7 tipos de grupos que vas enlistando a personas que mínimo una vez a la semana tienes que escribirles o llamarles, mínimo una vez al mes, mínimo cada 15 días o diario, ¿no? Y entonces voy teniendo esa metodología. ¿Y qué pasa? Que pues llego a estos lugares a exponer porque el amigo de la amiga le habló, porque mandaron un mensaje a mis redes sociales, oye, ven, pues, a todo digo que sí. Y es por ello que me prestan esos escenarios. ¿Y qué se suscita? Me ha gustado mucho darme cuenta que he podido aportar algo para los jóvenes que no encuentran como la brújula para dónde, ¿no? Cuando escuchan, oye, el sé mejor, porque yo así como tú que estás sentado ahí reprobé muchas veces y a mí no me sentía cómodo en la escuela. Y cuando no me sentía cómodo, me iba a comer mis chapatas ahí con el sindicato y me sentaba con ellos. Y había materias que no entendía y demás. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que tenía que buscar otros círculos y sentirme seguro y así. Entonces, más allá de ser el típico ponente en las universidades o en teatros, que es donde me han invitado, y llegar y platicar a diapositivas, mucho en universidades les doy a escoger, traigo 3 presentaciones, ¿cuál quieren? Y yo no inicio hasta que hagan una pregunta. Entonces traigo un récord de 15 segundos de silencio y cae una pregunta. Y después eligen la presentación y así nos vamos envolviendo. Y entonces ellos se vuelven los que preguntan y buscan sacar de aquí algo que les pueda servir. No yo a exponer algo que yo quiero platicar. Claro, qué interesante y creo que va muy de la mano con la parte de la figura como marca personal, porque justo cuando uno desarrolla una marca personal, Sí. en automático esto tiene daños colaterales. De acuerdo. Y no son daños, ¿no? Sí, pero efectos colaterales. Perfectos colaterales. Y entonces, ¿qué sucede? Que te empiezan a buscar de universidades, de empresas, personas que te preguntan como el experto, oye, ¿qué me recomiendas para esto y demás? Sí, cierto. Y es importante que tú como persona, si es que tienes el espíritu emprendedor o el espíritu simplemente de destacar en la empresa en donde estás, que si lo refuerzas con una marca personal, tendrás más abanico de oportunidades a los que no lo están haciendo. Se abren puertas, ¿no?, que ni te imaginas. Correcto. Cierto, cierto. Y Salvador, pensando ahorita, ya que nos platicas de todo este éxito que tienes y que seguirás teniendo seguramente. Primero Dios y muchas gracias. ¿En algún momento has sentido este síndrome del impostor? De este lugar quizás no me corresponde, le corresponde a alguien más. Estoy pensando porque no entiendo la pregunta a profundidad. Si lo que estoy haciendo debería estar otra persona. Pensando en el éxito que tienes hoy en día. Sí. ¿No? En el referente que eres en Atlacomulco. Okay. O en las comunidades en las que perteneces. Hoy está de la mano el tema marca personal, todo el tema de tus maestrías, el tema de tus diplomados, todo el tema de tu educación, ¿no? El RP y demás. Okay. Pero a veces nos pasa que ya que llegamos a la posición que buscábamos y que esperábamos, ya que estamos ahí muy altos, de repente sentimos que quizás se lo merece alguien más. O sea, te lo pregunto más de ese lado, si te ha sucedido sentir ese síndrome o quizás no ha pasado por tu mente jamás. No, y el día de ayer
mi prometida me decía, no piensas tú nunca las respuestas si las sueltas. Y por eso dije, a ver, si me lo dijo es porque a lo mejor soy medio burro para contestar algunas veces. No, la verdad es que no me siento impostor. Disfruto muchísimo el pararme en un escenario y hacer partícipes y platicar. Aquí lo hemos vivido. No creo ni siento que estoy en un lugar donde no debe estar. Muchas de las personas que me quieren, que me rodean, que si no me dicen con palabras te quiero, me lo demuestran con lealtad, como es el equipo de trabajo, con aplausos, con, con obsequios. No tienes, ahorita que veo tu libro, hay personas que me envían libros de regalo a mis oficinas, me envían obsequios sin yo esperarlos, y eso me sorprende cada vez y digo, donde estoy es donde debo estar. Ahora que comentas eso, ya que mi municipio se reconoce por ser de políticos y que eso ya está cambiando, sí me cuesta trabajo cuando hacen una relación de mi persona hacia la política. Ok. Oye, te queremos como presidente municipal, ya te vi como presidente municipal, me escriben de ciertos partidos y demás. Allí siento que me cuesta trabajo entender, porque no he vivido ese mundo, pero pienso que no es tan claro porque, y con esto centraré la respuesta. Si no me siento impostor, porque sé claramente lo que tiene que hacer un director general de una empresa, porque sé de punto y coma cuáles son sus funciones, su descripción del puesto y su perfil, y lo cubro y lo atiendo. Entonces, cuando te invitan a ser presidente municipal o candidato, etcétera, no he encontrado el perfil ni he encontrado la descripción de puesto, y a lo mejor en una de esas líneas me costaría trabajo y Ya. aplicaría ahí el impostor. El no saber o el que haya esos vacíos. Entonces, no, al momento la respuesta es no y soy muy, muy feliz con que. Y sobre todo, ¿por qué saco esta pregunta, Salvador? Porque también se Sí, la hice a Ángel. ok, ok. Eh, Sobre todo en el país, ¿no? En México, en el que estamos, sucede este síndrome del impostor, sobre todo en las empresas. Ok, En muchas posiciones, cuando ya empiezan a ser más high level, hay personas que tienen ya esas posiciones y que son seleccionados después de un filtro sí, impresionante, sí, y sí. cuando llegan sienten este síndrome porque dicen quizás era mejor esta persona o esta otra. Pero a veces creo que es un tema más de nosotros como personas y como país, de no creernos lo que sabemos hacer y las capacidades que tenemos detrás. Y que cuando suceden este tipo, y te lo puedo decir, cuando LinkedIn a mí me busca para Sí. decirme, quiero que seas creador de contenido en la plataforma, yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Yo? Pues soy una persona común Sí, sí, sí. que publica común, Sí. le interesa la parte digital, lo expongo porque quiero que alguien más lo aprenda, pero ya con el hecho de que me busques para yo ser creador, o sea, no me la creía. Sí creo. Pero a veces esto sucede con muchas personas de que saben sus capacidades, Ujú. como saben sus limitantes, pero que a pesar de todas las adversidades y de todo lo que pudiera haber pasado para que ellos fueran seleccionados, sienten este síndrome y dicen, quizás no era yo, Ok. pero es un tema más, creo, de la personalidad que De podemos acuerdo. tener y que queremos hacer ese change. O sea, lo pregunto más, no tanto como para decirte que quizás no estás en la posición, sino para todo lo contrario, de poder hacer sentir al público, al usuario, a la persona, que pueden hacer lo que quieran cuando quieran, siempre y cuando estén decididos a hacerlo. Sí, sí, me has vuelto muy reflexivo con esta pregunta, ¿eh? Y, pero muy, muy reflexivo. Yo creo que sí tiene que ver al tema personal con tema de seguridad, pero digo, no soy un experto en psicología ni esos temas, pero es algo que realmente nunca me había preguntado. Nunca me había preguntado, y que ahora a una de las personas que admiro es a mi pareja, a mi prometida, porque ella es auditora de Nestlé a nivel mundial. Entonces, es muy joven
y con la seguridad que se proyecta cuando está en Suiza o cuando está en El Salvador o cuando está aquí en México, en cualquier parte del mundo, o sea, nunca, o sea, pienso que mi círculo no sufre de ese síndrome y por eso me resulta difícil creer o entender que alguien lo viva, pero qué raro, qué raro. O sea, sí me has dejado fuera, Es pero algo bien. común, yo no te sabría decir el porcentaje y van a venir más Ok. personas a hablarnos un poquito más de este tipo de síndromes Bien, bien. que hay, pero es importante sí transmitirlo porque De creo que acuerdo, de acuerdo. podríamos ayudar Cierto. en cierta parte a ciertas personas que se sienten así a veces Sí, sí, sí. o que saben de sus capacidades pero que a veces no se lo creen. Y creo que es más Ok. importante el creerte las cosas más que saber si en verdad lo sabes o no. Ok, sí, 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 sí. Estoy ya pensando más a profundidad y En sí un creo, cambio de sí. una sola persona que nos vaya a ver en este podcast y que nos pueda ver Más de que bien. que no es que seamos los más exitosos, No, de no es acuerdo. que seamos los mejores emprendedores, los mejores conferencistas, no, pero sí somos personas que hacemos las cosas Es y correcto. que cualquier persona lo puede hacer y es lo que queremos transmitir en esto. Totalmente de acuerdo. ¿No? Misma línea, que así sea. Perfectazo. Ya para concluir esta entrevista, Muy Salvador, bien, viene gracias. la parte final. Una de ellas te Sí. quisiera preguntar, ¿qué herramientas son las que tú utilizas comúnmente para trabajo? Por ejemplo, redes Ay, sociales, oye, qué buena. ChatGPT, no sé, cada quien tendrá sus herramientas. Algo muy chistoso fue, tuve una colaboradora de Colombia ¿Sí? y ella me obligó a trabajar en una computadora. Ok. O sea, todo mi trabajo durante 12 años, cero computadoras. Ni en mi escritorio existía una computadora, ¿eh? Hasta que ella llegó y dijo, es que no puedes seguir así. O sea, te voy a poner una computadora y todo lo que tienes en esta agenda y todo lo que tienes en esta libreta y todo lo que tienes en esos documentos va a estar en esta computadora y aplícate a esta computadora. Dije, wow. Bueno, entonces cuando empiezo a trabajar con computadora, ¿qué es lo que sucede? Mira, herramienta de trabajo, el celular, no nada más para el tema de las redes sociales, sí mucha parte del tiempo es WhatsApp y por darte un dato, en mi teléfono hay un WhatsApp Business donde hay más de 100 grupos que al día escribirán en más o menos 20 grupos y todo lo reviso una vez al día. En este celular está el WhatsApp normal, donde todo el día estoy observándolo y al pendiente y contestando todo. Viene un correo que lo reviso 2 veces al día y no solo es un correo, sino el sobrecito de correo donde vienen 5 correos que son en los que tengo que estar yo al pendiente. Y las aplicaciones de banco están en el teléfono, también al día a diario. Está algo que yo creo que pocas personas hacen, tener a la Afore Ok. allí vigente y verificarla día a día. Por alguna razón, si me instalaron esa aplicación ahí es como que para que esté al pendiente, ¿no? Y a lo mejor es un recordatorio que veamos toda nuestra vida a futuro. De igual forma, cuando llego al momento de despertar, o sea, tengo en, en el escritorio, en mi despacho, que está en mi casa, tu casa, Gracias. hay un libro que sí diario trato de leer algo. A un lado hay una libreta con una pluma y ahí escribo algo. A un lado está una hoja que tiene 21 espacios para medirme en 11 puntos que quiero crear como hábitos diarios y diario la califico. A un lado hay otra libreta con una pluma y que escribo todos los gastos de un día antes. Y al lado hay otro libro, por si no te vas de leer este libro, tengo que leer este libro. O sea, así está mi caminito, ¿no? Y eso es en el despacho en el hogar. Todo eso se hace antes de salir del hogar. Y ya en el espacio de trabajo hay una agenda, hay un planificador, que este planificador fue creado como un modelo builder, como una herramienta que sirvió hace 2 años y era un producto que vendíamos, que este planificador mide tus avances
mide tus avances empresariales, tus avances personales, tiene 4 apartados, mide tus avances en imagen, o sea, en estos 4 pilares de estructura, imagen, creatividad empresarial. Entonces, mide lo que has mejorado en imagen, pero todos los meses inicias con un objetivo en cada una de las áreas. Entonces, cada que llego me mido ahí y en la parte de arriba viene un objetivo por mes. Este mes dice amar y le dedico más tiempo a mi pareja. Entonces, está el planificador, están las fechas, que cuando me invitaron a tener una computadora, ya plasmo ahí físicamente y me la plasma alguien en las computadoras para poderlo ver también en mi teléfono y llevar a cabo la agenda. Al lado hay una computadora que en esa computadora sí verifico todo lo que lleva las empresas. Diario, como buen empresario y como buen emprendedor, debes tener controles muy claros que a ti te tocan. En mi caso, yo verifico día a día 42 pestañas de Excel para ver los avances y las mediciones de los controles que yo creo que hasta el momento son los más importantes. Wow. Qué buena, ¿eh? Fíjate que me dejaste anonadado, pero Órale. hoy confirmo Ujú. que de la metodología Es que correcto. compartes en tus conferencias y con todo tu equipo de trabajo, Sí. la E de estructura es creo que la que En está efecto. triple check, Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Perfectazo. Salvador, si tuvieras la oportunidad de invitarle una chela Ujú. a un personaje o a una persona que tú quisieras, que quizás hoy no tienes esa posibilidad y que quizás este podcast le pueda llegar, ¿quién sería? Para platicar de lo que sea, como un referente, como lo que sea. Me has dejado sin palabras porque traería a la mesa desde el otro mundo a sentar a mi papá con mi abuelo y con mi suegro que ahora está delicado de salud. Confío mucho en las grandes personalidades que hay en este mundo, pero no sabemos mucho la historia o la realidad absoluta de sus vidas. Muy probablemente tengan un buen cargo, muy probablemente tengan un gran resultado, pero no confío al 100% de que haya sido transparente su trabajo porque no los conozco al 100%. Entonces sí sé de toda la historia del abuelo, sí sé toda la historia de mi papá y sí sé toda la historia de este señor, que cada uno en sus áreas muy destacado. Por decirte algo, sentaría estas 3 personalidades porque mi suegro vivió, tiene 87 años y vivió la transformación de la telefonía, la transformación de la televisión, la reforma, todo lo que la historia de México comprende en 100 años, ¿no? Alrededor de 100 años, ¿no? Entonces, el que pueda platicar sobre eso, el que mi abuelo pueda plasmar llegando de China a México y empezar desde ceros a crear algo y dejar un legado que toda su familia le estamos muy agradecidos. Y el ejemplo de mi padre, el que pudiera platicar y yo escuchar de los 3 juntos, mi padre cómo llegar a un negocio familiar, seguir como familiar, acrecentarlo como un gran boom, así como espuma de cerveza, y luego caerlo, dejarlo caer al 100%. Entonces, híjole, eso es algo que pudiera dejar como uno de mis sueños. Y estoy seguro que esto va a quedar para ti y para estos seres que quieres mucho, Sí, Salvador, y que son referentes en tu vida. Y cierto. estoy seguro que día a día están contigo y Sin duda, sí creo, diciéndote ¿eh? cada cosa que a veces estás dudando o que de repente por ahí tienes ciertas pues, flaquezas. Y tiene Estoy razón, tiene seguro razón. que esas personas son las que te ayudan siempre a seguir adelante. Tiene razón, tienes toda la razón. Qué padre, Salvador. Para concluir, tengo 4 preguntas A que ver, quisiera que me dijeras una u otra. O sea, tienes que escoger entre bien, una u otra. Si quieres profundizar por qué esa respuesta adelante y si no, no pasa nada. va. Vale, la primera sería, ¿escuchar o ser escuchado?
Escuchar, ¿Emprender o trabajar en una empresa? emprender. Ya sabía la respuesta. ¿Ser diferente o un bajo perfil? Híjole, ser diferente. Claro, 100%. ¿Y un mundo virtual o un mundo físico? Wow. Mundo físico. Sí, argumentaré por qué. Hemos experimentado ahora con el metaverso y anteriormente experimentamos algo así con el famoso juego Virtual Boy y habrá algunas otras actividades o elementos que nos llevaban a vivirlo de manera diferente. Desde la perspectiva de la imagen, lo que logran las marcas, estas imágenes institucionales, no tiene nada que ver con lo que logra la imagen personal, porque esto sí mueve emociones y sí mueve sentimientos, y una marca institucional no. Entonces, esta es la gran disyuntiva donde por eso me quedo con lo físico. Si nosotros dejamos de sentir tanto el tacto o vamos, los 5 sentidos que tenemos, es poco probable que la humanidad mejore. Por ello es que me quedo con el físico. Qué buena respuesta, Salvador. Gracias, y me pusiste a pensar, ¿eh? Como Sí, todo el podcast. como todo el podcast. Por último, si pudieras en 10 palabras poder recomendar una estrategia de vida, de trabajo, Sí. de lo que fuera, a alguien que nos esté escuchando y que lo necesite en este momento desde cero, que ahorita está en un bloqueo mental y que no sabe cómo empezar, ¿qué le recomendarías? Algo muy interesante es que hay muchos paradigmas y esto lo voy a aterrizar después, pero primero quisiera como esta tormenta de ideas para poder aterrizar algo claro. Muchas personas, hay muchos paradigmas en todas las sociedades de que, y más en México, el no platiques tus sueños, el se van a frustrar, el comentario negativo de alguien. Entonces, lo que yo pudiera sugerir, y si me limito a 10 es escucha siempre preguntando, pero pon mucha atención a la pregunta, porque cuando estructuras bien la pregunta, la respuesta la vas a encontrar tú mismo y la persona que te esté dando la respuesta solo te va a ayudar a que tú hiles mejor tu pregunta, que al fin y al cabo es la respuesta. Espero que no haya sido muy confundido el tema, pero así es. Eso quisiera dejar. Ok. Sí, yo creo entenderlo porque creo que así es como con, con mi psicoterapia, ¿no? Que Ok, a veces quiere sacar mil dudas como para que te las respondan, pero con las preguntas o las respuestas que te dan, te están respondiendo solito, exacto, ¿no? exacto, exacto, así mismo, así mismo. Qué padre, Salvador. Pues mira, fue un honor el tenerte aquí en esta entrevista. Tienes ahorita un espacio para comentar, invitar, dar un Gracias. comercial de lo que tú quieras en el foro. Muchas gracias, Eric. Pues primero que nada, el estar aquí, el honor es mío. El que tú nos brindes de tu tiempo y de tus espacios y que nos presentes a tu equipo, para nosotros es una bendición. Entonces, sí quisiera decirle a toda la audiencia que sigan, aquí están los datos, al buen Eric, suscribirse a su canal, aprender más. Yo le aprendo mucho en las noticias cortas que da. Y ejemplo está en quién declaró la guerra hace unos pocos días en las redes sociales de una red a otra, dos personajes muy, muy poderosos en el mundo y lo sé gracias a Eric. Y así puedo mencionar muchas cosas, que eso a mi mente llega con lo que he dicho de aprende algo nuevo todos los días. Y bueno, pues de mi parte, recuerden que siempre haciendo las cosas entre dos será mejor, con el corazón y con sentimiento será mejor. Así que la filosofía de vida de un servidor es ser mejor. Te invito a que profeses o encuentres la forma de cómo siempre puedes ser mejor.
Muchas gracias, Eric. Un placer como siempre. Nos quedamos con eso, Salvador. Muchas gracias. Y no se pierdan el próximo capítulo de Dímelo en Español. Esta es una producción de Aural.